Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué hora vean este video dentro del Congreso, dentro del quinto Congreso Internacional de Filosofía Teórica y Práctica. Mi nombre es Félix Andúez Araque y mi conferencia está titulada Racionalidad sin forma, el ilemorfismo tomista y la imposibilidad ontológica de la prudencia artificial. Y bueno, en los últimos años, los sistemas de inteligencia artificial han comenzado a tener un lugar central en los contextos de decisión práctica, que de hecho son vitales en muchas áreas, por lo menos desde la predicción de reincidencia criminal en sistemas judiciales, hasta también la asignación de recursos de políticas públicas, incluso se ve en temas de cómo se vigila en muchas ciudades con cámaras de reconocimiento facial potenciadas por inteligencia artificial. Y esta expansión específica ha renovado como con urgencia filosófica una pregunta que es mucho más metafísica de lo que podría ser técnica. En este caso es, ¿qué tipo de racionalidad termina operando dentro de estos sistemas? ¿O es posible atribuirles a racionalidad práctica genuina? Y finalmente es como pueden en algún sentido ser prudentes estos sistemas de IA. Y bueno, el trabajo en curso del cual es parte esta conferencia sostiene de forma preliminar que estas preguntas encuentran una respuesta que es mucho mejor entendida de la tradición tomista. Específicamente, se termina argumentando que el ilemorfismo de Santo Tomás de Aquino, es decir, su doctrina del alma racional como una forma sustancial del cuerpo y su concepción de la prudencia como una disposición intelectual que está orientada al bien, pues terminan proporcionando un marco filosófico que es necesario para establecer la imposibilidad ontológica de atribuir una racionalidad que termine siendo práctica, que termine siendo genuina a estos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, dentro de esto, hay una pregunta que está orientando esta investigación, que en este caso es, ¿en qué medida el ilemorfismo tomista fundamenta la imposibilidad ontológica de atribuir racionalidad práctica genuina a estos sistemas de IA? Y ante esto también se parte preliminarmente con una tesis que es desde los fundamentos ilemórficos del pensamiento tomista, la IA no puede ejercer prudencia en sentido genuino porque al final como carece del sustrato ontológico, es decir, el alma racional como forma del cuerpo que hace posible la orientación intelectual, en este caso, hacia el bien. Entonces, al final se trata de la imposibilidad ontológica de una racionalidad práctica, en este caso sin forma sustancial. Y bueno, en principio podemos entrar con el ilemorfismo tomista. Para Santo Tomás, siguiendo la metafísica aristotélica, todo el ser corporal constituye una unidad de materia y forma. En el caso del ser humano, el alma no es un principio que es extrínseco, que es añadido al cuerpo sin una forma sustancial. Realmente es aquello que lo constituye como tal y que unifica la totalidad de sus operaciones. Eso se puede ver por lo menos en la primera parte de la suma teológica. Y de esta doctrina se sigue que realmente las operaciones intelectivas genuinas no se pueden reducir a procesos funcionales. Es decir, el entendimiento humano no es un conjunto de operaciones que puedan ejecutarse en cualquier estrato material, sino al final son una potencia, en este caso del alma racional, y el alma racional es precisamente la forma que constituye este cuerpo como un cuerpo humano, ¿no? Esto implicaría que no hay operación intelectiva, perdón, sin principio ontológico que la unifique y la oriente. Entonces, desde esa perspectiva, la IA pues carece de este sustrato ontológico necesario para tener un pensamiento que sea llamado genuino, es decir, lo que llamamos inteligencia, entre comillas en este caso, dentro de lo artificial es realmente un proceso de información sin un sujeto que lo unifique sustancialmente. La IA realmente no piensa, sino que en este caso es una simulación del pensamiento, un cálculo, una serie de procesos matemáticos. Y en este caso, esta diferencia termina siendo de naturaleza ontológica.
Este punto, de cierta forma, encuentra como este respaldo analítico en parte de argumento de James Ross de artículo Immaterial Aspects of Thought, porque al final el pensamiento genuino implica determinación semántica que ningún proceso físico puede proveer por sí mismo. O sea, en los términos tomistas, es que sin una forma sustancial no puede existir una operación intelectiva, porque al final lo que hay, como a lo sumo, termina siendo como una apariencia funcional. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos en este caso la prudencia tomista, ¿ya? Y Santo Tomás desarrolla en su tratado sobre la prudencia, que si no me equivoco está en la segunda parte, segunda en este caso, de la Suma Teológica, que resulta importante para el problema contemporáneo de la IA. Es decir, la prudencia para Santo Tomás no es una habilidad netamente para calcular, tampoco es como una eficiencia en la selección de medios, ni una optimización de resultados, ni en ese caso la suma de cálculos que puede pasar dentro de la IA. Lo que es en realidad es una virtud intelectual. Y esta virtud intelectual presupone la recta ordenación de la voluntad hacia el bien. ¿Ya? Y esta definición tiene implicación que es realmente que la prudencia no opera sobre estos datos, sobre lo que está la inteligencia artificial, la parte de la Big Data, por ejemplo, sino sobre fines. Y al final, la orientación correcta a los fines no puede ser computable. No, no, en este caso el bien no puede ser una variable que sea susceptible de una cuantificación algorítmica. No podemos medir en ese caso o plasmar en términos matemáticos qué es el bien o en ese caso qué sería el mal en su contraparte, o ese tipo de ámbitos. Es eh, a gran escala, gran parte de este del fondo del que tiene la IA termina siendo una forma de trasladar mucho de nuestro conocimiento, nuestro lenguaje humano hacia las matemáticas, que también tienen el componente humano, pero lo que pueden entender las computadoras en este caso es esa parte binaria, esa parte que en este caso es matemática. Pero enseñarlos o transmitirles el concepto real de el bien o el mal, no solo la definición, es algo que no se puede hacer hacia los algoritmos. Y por eso es que resulta importante el contraste, por lo menos, con la noción weberiana de racionalidad instrumental. Porque la racionalidad instrumental, que termina siendo como esta optimización eficiente de medios respecto a fines dados, es precisamente lo que los sistemas de IA terminan maximizando con extraordinaria capacidad. Es decir, eh, termina siendo cada vez más eficientes, más rápidos y cada vez con cada nuevo modelo que sale, o no solamente con los chatbots, sino en este caso también con los nuevos sistemas en general que terminan avanzando poco a poco. Todo eso se hace mucho más rápido. El procesamiento de datos, simplemente datos, es cada vez más rápido. Pero Santo Tomás termina distinguiendo estructuralmente este tipo de racionalidad de la razón, de la razón que termina relacionada con la prudencia. No porque el cálculo termine careciendo de valor, sino porque de cierta forma es insuficiente. La prudencia requiere algo más, requiere que los fines mismos estén correctamente ordenados. Y esa ordenación exige un sujeto moral que es constituido por un alma racional. Entonces, ningún sistema algorítmico puede ser prudente, porque la prudencia es una perfección del alma. Si no existe un alma racional con forma sustancial, no hay sujeto de virtud. Y sin sujeto de virtud, no hay prudencia, sino lo que podríamos ver es una suerte de simulacro. Entonces, eso tiene como algunas consecuencias según lo que se está viendo actualmente. Esta doble forma de verlo implica que cuando la racionalidad instrumental gobierna sin prudencia, el resultado es una razón que termina siendo invertida. Y la inversión consiste básicamente en que la eficiencia ocupa el lugar del bien y el cálculo
ocupa el lugar del juicio práctico, que en ambos casos son necesarias para entender de forma profunda cómo se debe tomar una decisión en términos humanos. Los sistemas de IA aplicados a contextos de decisión, por lo menos en seguridad, como decíamos al principio, en justicia, en política, en salud, en cualquier área, realmente no suplen esta necesidad de prudencia. Lo que están haciendo es como una forma de institucionalizarla. Porque, por ejemplo, un sistema algorítmico de predicción judicial puede fallar, pero el fallo no implica una falla en la prudencia o una imprudencia. Lo que falla es la estructura, porque al final no está operando orientado al bien, no busca hacer el bien, no busca evitar un daño, cosas por el estilo, porque no entiende qué es eso. Para entender qué es el bien, para entender de forma más profunda el principio de maleficencia, de no maleficencia, necesita entender esa orientación al bien, necesita tener un juicio práctico. Y en este caso no lo puede tener. Y no es que lo podamos desarrollar o solucionar con más datos o más precisión computacional, porque al fondo es una deficiencia que termina siendo ontológica. Entonces, ¿dónde encontramos esto? Básicamente, la respuesta la encontramos dentro del tomismo, que termina siendo una crítica sobre la inteligencia artificial y como un diagnóstico que se da desde la época de Santo Tomás hacia la modernidad, que es en este caso que terminamos confundiendo la racionalidad con cálculo y esta IA termina siendo la expresión más acabada de, de esa confusión. Entonces, de forma de conclusión anticipada, en este caso, de lo que de lo que estoy viendo actualmente en la investigación, es que eh, Santo Tomás obviamente no conoció los sistemas de guía, pero su metafísica hilemórfica y su doctrina de la prudencia proporcionan los recursos filosóficos necesarios para establecer con rigor la imposibilidad ontológica de atribuir racionalidad práctica genuina a dichos sistemas. Y es que la razón práctica no es una función que es ejecutable en cualquier sustrato, termina siendo una forma y es una perfección, en este caso, del alma como una forma sustancial del cuerpo. Si no tenemos esa forma, realmente no hay pensamiento genuino porque no hay orientación al bien y tampoco hay prudencia. Lo que tenemos hoy en cualquier chatbot y en cualquier sistema de inteligencia artificial es básicamente procesos y cálculos que son operaciones que son complejas, que pueden alcanzar una complejidad que es extraordinaria, pero que permanecen ya en términos ontológicos en un plano radicalmente distinto al del razón humano. Y la, la pregunta que al final es filosófica en este punto es realmente si puede volverse puede volverse racional en este caso en un sentido pleno. Si la IA puede tomar estas decisiones, puede orientarse al bien o puede tener un juicio práctico. Y la respuesta que se da desde el tomismo es básicamente que no puede. Porque sin forma, pues realmente no tenemos esa razón. Y al final lo que tenemos es como esta sombra que termina siendo computacional, pero que aparenta ser la razón, aparenta ser inteligencia, pero al final es solo este cálculo. Bueno, muchas gracias y estoy atento a cualquier pregunta que se pueda hacer en mi correo o en cualquier medio. Muchas gracias.